Bueno, buenas noches a todos. Hoy les voy a hablar un poco sobre la Jurisdicción Especial para la Paz, con el ánimo de que puedan entender eh, sus fundamentos básicos, su estructura, pues que la caracteriza pues comprender un poco los debates que se han dado últimamente frente pues a las decisiones que han adoptado las salas y secciones de la jurisdicción. Este simplemente a modo introductorio, pues como lo ven, la JEP es noticia todos los días, distintos asuntos, el rearme de un grupo de exguerrilleros de las FARC, la noticia de Maza Márquez, el general Mario Montoya, todos los días salen noticias de la jurisdicción y por eso pues considero muy relevante que pueda exponer un poco sobre el tema. Primero pues entender qué es la justicia transicional. La justicia transicional como concepto se, algunos autores indican, particularmente Ruth Taitel, profesora de la Universidad de Nueva York, indica que el concepto de justicia transicional nace de los tribunales de Nuremberg y de Tokio, en los cuales se buscó judicializar a los responsables por los crímenes de Estado cometidos por el régimen nazi, particularmente en Nuremberg. Y que en ese sentido, la justicia transicional nace como una estrategia que busca enfrentar la masividad de las violaciones a los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario. Ahora, la Jurisdicción Especial para la Paz, pues como ustedes deben saberlo, nace del acuerdo de paz suscrito entre las FARC y el gobierno nacional en el año 2016, después de un largo proceso de negociación que comienza en el 2012, que se anuncia al público en Oslo, Noruega, y que llega a la firma del acuerdo final de paz, que en su nombre extenso es Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la construcción de una paz estable y duradera. Estas siglas que ven acá son las del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición. Ya vamos a ver en dónde se ubica dentro del acuerdo de paz este sistema. Entonces, el acuerdo de paz tiene 6 puntos. El primero, y estos puntos, con perdón, antes de explicarlo cada uno, es importante que sepan que estos puntos hacen referencia a las causas estructurales del conflicto armado. Es una apuesta del acuerdo de paz, no solo a garantizar un desarme y desmovilización de un grupo armado, sino a solucionar las causas que permitieron que el conflicto armado surgiera y permaneciera en el tiempo. Entonces, el primer punto es reforma rural integral hacia un nuevo campo colombiano, pues que plantea una serie de medidas administrativas destinadas al acceso a la tierra, el uso productivo de la tierra y, y evitar, pues, digamos, que surgen esos conflictos de tierra que en todo caso, pues, hicieron parte y han hecho parte histórica del conflicto armado. La participación en política, tanto de quienes hicieron parte de las FARC como de otros grupos que fueron estigmatizados como posibles relacionados con este grupo guerrillero y con grupos guerrilleros. El fin del conflicto, que sí es el capítulo destinado a la desmovilización y reincorporación de los miembros de las FARC. Y punto 4, relativo al problema del uso ilícito de drogas, del drogas ilícitas, y sobre todo, pues aquí es importante el tema de sustitución de cultivos. Vamos como grandes planes administrativos de reorientación estatal. En el punto 1 están los PET, los programas de desarrollo con enfoque territorial, y en el punto 4 los programas de sustitución de cultivos. Y esos puntos van a ser claves para entender cómo funciona la Jurisdicción Especial para la Paz, particularmente frente a la imposición de sanciones. Ya vamos a verlo. Punto quinto, punto sobre víctimas del conflicto armado. Y ahí está el sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición. Ahí está la JEP. Y el punto sexto, el de implementación, verificación y refrendación, que cierra parte del tema operativo, el traslado de los miembros de las FARC a las zonas veredales de concentración y después su reincorporación. Entonces, dos conceptos fundamentales para entender el funcionamiento de la JEP. Justicia retributiva. Hace referencia al paradigma que todos conocemos, el paradigma penal liberal de imposición de sanciones en el que se fundan todos los estados de derecho de la segunda posguerra. Y justicia restaurativa, aquí la cosa cambia. Esta es una alternativa al modelo de imposición de sanciones. ¿Por qué? Porque no se centra tanto en el castigo al responsable,
sino en los momentos de concentración, de concertación entre las víctimas, los responsables, la comunidad, con el objetivo de que las víctimas se sientan reparadas sin que necesariamente haya una sanción de cárcel, porque muchas veces las sanciones, pues, no le terminan aportando nada a las víctimas. Y más bien se busca la reconstrucción del tejido social. ¿Y cómo? Reintegrando al responsable a la comunidad. Aquí está este triángulo, pues como que lo ilustra un poco mejor. A través de un encuentro entre las víctimas, los responsables y la comunidad, yo busco soluciones específicas a una problemática, de tal manera que las víctimas se sientan reparadas, la comunidad encuentre esas soluciones estructurales que requiere y los responsables se reintegren. Aquí se parte del modelo, se parte un punto de diferenciación claro del modelo de justicia retributiva en la medida en que la justicia restaurativa le dice al responsable, yo no te voy a meter a una cárcel y voy a arrojar la llave y me voy y no te volví a ver, sino ven a la comunidad, trabaja por la comunidad, repara a la comunidad y a las víctimas y reintégrate a la sociedad. Entonces, en ese contexto nace el sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición y la JEP. El sistema integral está compuesto por 3 mecanismos y 2 medidas. Los mecanismos son la Unidad Especial para la Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas, la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Jurisdicción Especial para la Paz. Son las 3 instituciones, mecanismos que llama el acuerdo. Y las 2 medidas, que son medidas de tipo administrativo, medidas de reparación integral para la construcción de la paz, que básicamente son las contenidas en la ley de víctimas, y las medidas de no repetición. ¿Cuáles son las diferencias entre los componentes del sistema y particularmente entre los mecanismos? La JEP es un mecanismo judicial, es el mecanismo judicial del sistema que tiene como fin judicializar, investigar y judicializar los graves crímenes cometidos en el marco del conflicto. La Comisión de la Verdad es un ente de carácter extrajudicial que busca, a través de un informe, particularmente ese es su mandato, producir un informe que dé cuenta de los factores explicativos de los patrones de violencia que ocurrieron en el conflicto armado. Y la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas también tiene un carácter extrajudicial, pero además de eso tiene un carácter humanitario, cuyo fin es buscar y localizar a las personas que hayan desaparecido, hayan sido dadas por desaparecidas en marco del conflicto armado y aliviar ese dolor inmediato, esa incertidumbre inmediata de sus familiares cercanos, pues de dónde estará la persona. Aquí es importante reconocer que la garantía del funcionamiento adecuado de la comisión y de la unidad es que la información que se dé en estas 2 entidades no puede ser utilizada como prueba dentro de un proceso judicial de la JEP ni como base de ningún tipo de imputación penal. ¿Sí? Entonces la persona que vaya y aporte información tanto a la unidad como a la comisión no debería tener el temor de que su participación en estas 2 entidades vaya a comprometer su responsabilidad ante la JEP directamente. ¿Cuáles son los objetivos de la Jurisdicción Especial para la Paz? Satisfacer los derechos de las víctimas a la justicia, una justicia efectiva, una justicia tanto en sentido restaurativo como en sentido retributivo, porque la JEP sí impone sanciones. Ofrecer verdad judicial a través de sus procesos y por eso vamos a ver que la JEP construye macro casos que en lo judicial también da cuenta de los factores estructurales del conflicto armado que permitieron la existencia y operación de grupos armados organizados, de aparatos criminales. Proteger los derechos de las víctimas, claro, los derechos a la reparación, la justicia, su reconocimiento como ciudadanos de derechos, y eso es muy importante a través de su participación directa en los procesos judiciales, y también eso marca una diferencia abismal con el proceso de justicia ordinario. Lograr una paz estable y duradera y adoptar decisiones que otorguen plena seguridad a quienes participaron en el marco del conflicto. Para eso la JEP tiene una estructura que se compone de, que como su nombre indica, es una jurisdicción, no es solamente un tribunal. La JEP en sí misma no es un tribunal solo. La JEP tiene un tribunal, que es el Tribunal para la Paz, y que hace las veces, si queremos hacer tal vez la analogía, hace las veces de nuestra alta corte. La JEP tiene unas salas que tienen rango de Tribunal Superior de Distrito Judicial y un Tribunal para la Paz que tiene rango de alta corte. Entonces podríamos decir que el Tribunal para la Paz en la JEP es como
el Consejo de Estado y está incluso dividido en secciones. Y las salas de justicia son como los tribunales superiores de distrito judicial o los tribunales administrativos, tienen el mismo rango. En las salas de justicia encontramos a la sala de reconocimiento de verdad, de responsabilidad y determinación de los hechos y conductas, que se carga de la instrucción de los grandes casos, de los macro casos que agrupan los hechos más graves y representativos ocurridos en el conflicto armado. La sala de amnistía o indulto, que como su nombre lo indica, concede el beneficio de amnistía a los responsables por delitos políticos o conexos al delito político, pues en representación del mandato establecido en el protocolo segundo adicional a los convenios de Ginebra, que determina que en el marco de los conflictos armados no internacionales, pues es necesario dar la amnistía más amplia posible a los delitos que no sean considerados como graves, con el fin de pues, propiciar las condiciones para una paz, para la construcción de la paz. Y la sala de definición de situaciones jurídicas, que, como su nombre lo indica, otorga mecanismos de definición de situación jurídica no sancionatorio a quienes cometieron delitos que, si bien no son políticos, tampoco son considerados como los más graves y representativos. Y sobre las personas que no tuvieron participación determinante en delitos graves y representativos. Y tenemos el Tribunal para la Paz, que con la sección de reconocimiento de verdad y responsabilidad, impone sanciones a quienes efectivamente reconozcan verdad y responsabilidad de forma oportuna a través de los distintos momentos procesales en la JEP. La sección de ausencia de reconocimiento, que impone sanciones alternativas y ordinarias a quienes o no hayan reconocido responsabilidad y verdad de manera tardía o nunca hayan reconocido responsabilidad y verdad. A eso les impone ese tipo de sanciones. Tenemos la sección de revisión, que cumple múltiples funciones en la jurisdicción, dirime conflictos de competencias, después de tutela, conoce garantías de no extradición, conoce la acción de revisión de sentencias de condenas proferidas por la jurisdicción ordinaria, conoce sobre la vigilancia de los beneficios otorgados y sustituye sanciones impuestas por la jurisdicción ordinaria por sanciones propias del sistema integral, y la sección de apelación, que hace las veces de segunda instancia para todos los procesos en la JEP. Está una sección que no se ha creado, que es la de estabilidad y eficacia y cumplimiento, pues que será nuestra cámara residual para mantener la estabilidad y la eficacia de las decisiones que adopte la JEP ya después de que termine su funcionamiento. Tenemos también una unidad de investigación y acusación, que hace las veces de fiscalía para efectos de los procesos que se lleven en contra de quienes no reconozcan responsabilidad. Y además, la unidad también cumple las funciones de policía judicial para todas las salas y secciones. Adicional a esto está la Secretaría Ejecutiva de la JEP, que cumple con funciones de naturaleza administrativa y misional. Administrativa, pues el manejo del presupuesto, talento humano. Misional, atención a víctimas, proporciona abogados tanto a víctimas como a comparecientes, atención en territorio. Ahora, ¿cuáles son los fundamentos y principios orientadores de la JEP? La JEP es un modelo de justicia transicional mixta, es una apuesta mixta. ¿Por qué? Porque tiene un proceso lleno de momentos restaurativos, de momentos de encuentro entre los responsables, la comunidad y las víctimas, pero impone en todo caso sanciones. No se queda en esos momentos restaurativos, sino que impone sanciones a los máximos responsables por los crímenes más graves y más representativos. Para esto, la jurisdicción pues se vale de su sistema de fuentes, que es múltiple y que también implica un gran reto de realizar las calificaciones jurídicas propias dentro de la jurisdicción, porque en la jurisdicción es aplicable de manera directa al Código Penal colombiano, las normas de derecho internacional en materia de derechos humanos, el DIH, Derecho Penal Internacional, Derecho Federacional en materia de responsabilidad de mando. ¿Cuáles son los criterios de competencia de la JEP? Son tres: temporal, material y personal. Temporal, los hechos que hayan ocurrido antes del 1 de diciembre de 2016, año en que se firmó el acuerdo. Material, que se trata de delitos cometidos por causa, con ocasión o en relación directa o indirecta con el conflicto armado. Y personal, que hace referencia a las personas, los individuos que son de competencia de la jurisdicción. Por un lado están los miembros de las FARC, colaboradores de las FARC, los miembros de la fuerza pública y las personas investigadas o condenadas por delitos relacionados con la protesta social. Estos son comparecientes obligatorios. La JEP los puede requerir
para que se hagan parte dentro de los procesos de la jurisdicción. Mientras que están los terceros civiles y agentes del Estado no integrantes de la fuerza pública, como senadores, eh, miembros de otros organismos del Estado, gobernadores, por ejemplo, que son voluntarios. Es decir, solamente la JEP conoce sus casos si ellos efectivamente se presentan en la jurisdicción y desean acudir a la misma. Adicionalmente, la JEP tiene una amplia gama de competencias para adoptar decisiones en tres tipos. Sanciones, que hace referencia a las medidas que se toman respecto de quienes sean máximos responsables, esto es que hayan tenido participación determinante en los crímenes más graves y representativos, que son sanciones propias para quienes reconozcan responsabilidad de forma oportuna y son de 5 a 8 años de restricción efectiva de la libertad, no de cárcel, pero sí a través del desarrollo de proyectos restaurativos y reparadores que son consultados con las víctimas en las comunidades. Alternativas, que son para quienes reconozcan verdad y responsabilidad de forma tardía, es decir, después de que la sala de reconocimiento de verdad y responsabilidad haya sacado su resolución de conclusión. Y estas sanciones son de 5 a 8 años de cárcel. Y las ordinarias, que son de 15 a 20 años de cárcel para quienes no reconozcan responsabilidad. También están mecanismos de definición de situación jurídica y beneficios para quienes no hayan sido partícipes determinantes en esos crímenes graves y representativos, dentro de los cuales pues está la amnistía respecto de crímenes, delitos políticos, y los que no sean políticos pues renuncia, por ejemplo, a la persecución penal, y beneficios provisionales, que son los beneficios que otorga la JEP, entre tanto se definen todas las situaciones jurídicas. Aparejado a esto está un régimen de condicionalidad, que es un conjunto de obligaciones que se deben cumplir frente al sistema, tanto a la JEP, la comisión como a la unidad, y que implican un compromiso serio, progresivo y actualizable a la verdad, a la justicia, a la reparación, a la no repetición de todos los comparecientes. Y ese régimen de condicionalidad es integral, porque en la medida en que se incumpla, pues eso va a acarrear unas sanciones proporcionales y graduales. Por ejemplo, si se incumple con el aporte a la verdad en la comisión, eso puede traer la pérdida del beneficio de libertad condicionada que se haya otorgado. Y el cumplimiento, pues que se implica la expulsión del sistema integral, es el retome de armas. Ahora, la JEP, ¿cómo investiga? La JEP no investiga caso a caso, juzga los crímenes de manera macro. Aquí se habla de los crímenes más graves y representativos. Por eso hablamos de estructuras organizadas que tienen una división del trabajo, que actúan revelando un patrón de ocurrencia que responde a una política. Entonces la JEP lo que tiene que buscar, lo que está buscando es cuáles son las políticas que estaban detrás de los crímenes que se cometieron y quiénes eran los máximos responsables por planear, ejecutar y desarrollar esas políticas que propiciaron la materialización de esos crímenes. Digamos, aquí el reto conceptual en materia de dogmática penal es muy alto. Es casi que una doble imputación. Yo imputo la responsabilidad a partir de un acto individual que permite el desarrollo de un patrón de criminalidad. Y ese patrón a su vez permitió la comisión de un crimen. Entonces yo le estoy imputando el crimen derivado del patrón al responsable de poner en funcionamiento ese patrón, esa política global de funcionamiento de un grupo armado. Para eso, pues yo tengo que priorizar los casos que me permitan evidenciar el patrón y seleccionar esos casos más representativos que me permitan establecer responsabilidades claras sobre individuos concretos. Aquí pues el ejercicio es complicado, pues acá sí que hay un sacrificio en derecho de algunas víctimas que no podrán ser incluidas dentro de los crímenes más graves y representativos, pero pues esto responde a una necesidad de la jurisdicción de judicializar de manera muy corta, en 20 años máximo, los 50 años o más del conflicto armado colombiano. Y digamos, esta es simplemente para que lo vean, una ilustración de cómo formulo un patrón, cómo me doy cuenta de que existe un patrón y que puedo imputar responsabilidades a partir de ese patrón, pues de manera deductiva o inductiva. La jurisdicción aplica estos criterios de priorización a partir del impacto sobre los sujetos, a partir de la gravedad de los hechos y de la disponibilidad de la información. Y los criterios de selección son la gravedad y la participación determinante.
Aquí están algunos ejemplos de los casos que ha abierto la jurisdicción, los macro casos de los crímenes más graves y representativos. Y con eso sería toda la exposición del día de hoy. Les agradezco mucho su amable atención.